Damos la bienvenida a esta sesión de emprendimiento en economía social y sostenible del Aula de Emprendimiento de la Universidad de Valencia en colaboración con Divalterra. Y bueno, pues le damos la palabra a Ángela Arroyo, que nos va a contar, es desde el Ayuntamiento de Requena, que actúa de anfitrión en esta jornada. Ángela. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia. Espero que se vaya incorporando la gente que todavía falta. Y en principio, bueno, pues dar las gracias a la Universidad de Valencia por la organización de estas jornadas, a Divalterra, a todos los demás que han colaborado en que estas iniciativas se lleven a cabo, porque sí que es cierto que hace falta un poquito de apoyo y sobre todo a los territorios del interior. Entonces, pues desde el Ayuntamiento de Requena damos las gracias de que se hagan estas jornadas para extender un poquito toda esta formación a todos los territorios. Nada más, muchas gracias. Muy bien, pues voy a pasar a presentar el ciclo de actividades del Aula de Emprendimiento junto con Fidel García. La jornada de hoy sobre economía social y sostenible se enmarca dentro de un ciclo de actividades que desarrolla el Aula de Emprendimiento Social. Esta jornada es una de las actividades en el territorio que desarrolla este aula. El aula empresocial es un aula de emprendimiento en economía social y sostenible de la Universidad de Valencia dentro del sistema de aulas de emprendimiento de la Universidad de Valencia. Tenemos una página web a la que podéis acudir y en la que bueno, pues se cuentan todas nuestras actividades, publicaciones, el equipo, nuestro contacto, etcétera. Desde este enlace se va directamente al aula y pues, ahí yo os animo de verdad a que podáis ver el material que hay allí, porque además, bueno, muchas de estas jornadas las damos y las subimos, con lo cual hay mucha formación ahí muy interesante. Entre las actividades que hacemos, quizá digamos la parte estrella de estas actividades serían el ciclo de actividades en el territorio. Este es nuestro segundo ciclo. El aula tiene 2 años y, bueno, este es su segundo año, para ser más exactos. Y entonces, bueno, pues estas actividades en el territorio están financiadas por la Diputación de Valencia y las hacemos en colaboración con Divalterra y el proyecto de GISUS, que es un proyecto del Ministerio de Ciencia y Innovación. Y bueno, pues ahora enseguida os contará Fidel en qué consisten. Yo os dejo aquí esta presentación en que se ve que las actividades del aula de emprendimiento constan de 3 tipos de actividades, son las jornadas sobre economía sostenible, los talleres sobre gestión de asociaciones y los seminarios de emprendimiento en cooperativas. Fidel, si tomas tú la palabra, con esos enlaces podemos ir a los PDFs de las actividades. ¿Fidel? Gracias Pilar. Bueno, bienvenidas a todos. Muchas gracias a Requena y a la Mancomunidad del Tejo por acogernos virtualmente. Ya sé que inicialmente por temas de aforo y COVID y demás no pudo ser la idea inicial de hacerlo presencial. Pero bueno, también creemos que esta oportunidad pues también nos permite disponer de material grabado y de poder conectarse desde más sitios. A ver si hay suerte y se animan los que se inscribieron. Como comentaba Pilar, estas jornadas forman parte del ciclo de jornadas sobre economía social, emprendimiento y economía sostenible que impulsamos desde la Universidad de Valencia y la Diputación de Valencia con la colaboración de Divalterra. Y hay 3 grandes bloques de contenidos. Por un lado, las jornadas comarcales sobre economía social, que esta es una de ellas, toda la que se celebró en Montesa presencialmente, la Font d'en Carròs también de manera presencial la semana pasada. Quedan 2 aún, la de Cullera la semana que viene y otra más en Sagunt la semana que viene. Las jornadas comarcales, si pincho aquí aparecerá el enlace. No. Si no, espera y te lo sacaré yo porque igual no salen. Ahora te lo saco yo. Ahora lo abro yo. Lo tienes. Las jornadas comarcales lo que buscan es acercar al territorio experiencias prácticas y, digamos, reales y palpables de otras maneras de repensar la actividad económica, de poder ofrecer buenas prácticas de economía social, de emprendedores que han apostado pues, por la sostenibilidad, por
ese enfoque mucho más social a su trabajo diario y la manera de ganarse evidentemente la vida con otros formatos empresariales que no suelen ser los más comunes. Tenemos una batería de buenas prácticas identificadas y hoy, por ejemplo, en Requena pues tenemos por ejemplo, la de la Escuela Rural de Emprendedores Sostenibles. Tenemos también a la cooperativa Crisopa, creo que estaban hoy también. Crisopa, sí. Ahí está, Aquí tenemos el programa, sí. Y a Nieves Ramos también de la cooperativa Coopera. Son tres experiencias que veremos en mesa redonda después de una introducción en forma de ponencias pues, introductorias sobre el marco legal, el marco normativo y las tendencias sobre el tema que nos van a hacer las compañeras de la Universidad de Valencia, tanto Pilar como Toña. La Crisopa es una cooperativa de trabajo asociado agroecológica dedicada a la producción y venta de verduras y frutas. La Escuela Rural de Emprendimiento Social que hemos visto a Salva y a su compañero también aquí, es una experiencia de formación para impulsar, para hacer un poco de aceleradora, de acompañador de los proyectos que pueden surgir en entornos rurales ligados a la economía social. Y finalmente Coopera es una cooperativa de segundo grado que va ligado al tema sobre todo de darle un segundo uso a la ropa, a las prendas de ropa. Bueno, esto es un poco brevemente lo que será la jornada de hoy. A continuación, Pilar vos acaba de introducir en los conceptos teóricos y los primeros bloques que se explicarán antes de las sesiones prácticas. Sí, nosotros dentro de estas jornadas, siempre estas jornadas de economía social y sostenible, siempre hay una parte de conceptos teóricos en que introducimos un poquito pues, los temas más, bueno, pues temas que la gente quiere conocer lo que son porque les suenan, pero no saben muy bien, etcétera. Y luego ya traemos las experiencias prácticas, que como contaba Fidel, ya sea la parte más interesante, porque se ve que eso es posible, que se puede hacer, que funciona. Y la verdad es que la mesa de experiencias es siempre muy interesante. Entre los conceptos teóricos que trataremos en el día de hoy, bueno, pues yo hablaré de las empresas sociales, que son y qué hacen, ¿no? Luego, Antonia Sajardo, que es profesora de la Universidad de Valencia, hablará de la economía social y la reconstrucción económica y social en el territorio después de la nueva normalidad y cómo en ese sentido, un poco cómo la nueva normalidad puede verse muy mejorada con el instrumento de la economía social. Y Raúl Contreras hablará de cómo dinamizar el emprendimiento social, ya que él es un motor de cambio, ¿no? Y que es muy interesante. O sea que, como veis, la jornada de hoy va bastante enlazada con el tema de la empresa social, del concepto de economía social. De hecho, luego las experiencias que traemos pues también van enlazadas con nuestros conceptos teóricos. Y tenemos, por ejemplo, que Coopera es una empresa social, es una empresa de inserción. Y bueno, la escuela rural es una dinamizadora también de emprendimiento social. Y la Crisopa pues, es una empresa de economía social pues, con indudables valores sociales. Yo, por ir acabando, deciros que entre las actividades que realizamos en el aula también colaboramos con el diploma de especialización en gestión de cooperativas. Ahora está en fase de inscripción y en el que ofrecemos 10 becas financiadas por la Diputación precisamente para jóvenes egresados que quieran iniciarse en la asesoría contable, fiscal o de gestión de cooperativas. Como ahora estamos en plazo de inscripción, bueno, y no hay becas, pues aquí os lo digo, por si conocéis a algún interesado o queréis redifundirlo entre pues, alumnos de instituto, etc. Nada, con esto acabamos un poco la presentación del aula. Aquí tenéis la dirección de correo electrónico por si tenéis cualquier cosa, sugerencias o tema lo que sea. Y la verdad es que ha salido, no se ve bien, porque ahí estaba la dirección de la web del aula empresarial, pero bueno, es la de la Universidad de Valencia, .es aula empresarial. Y nada, con esto pues damos la presentación del ciclo de actividades por terminada y empezamos ya con la sesión de conceptos teóricos. Veo que se han incorporado 2 personas más, por lo cual es posible que efectivamente hubiera algún problema con el enlace y conforme lo van recibiendo se vayan incorporando más. Teresa está pendiente, mientras tanto, mientras nosotros trabajamos,
está pendiente de estar disponible para la gente que quiere incorporarse. Voy a empezar yo con las empresas sociales. Brevemente contaremos que las empresas sociales, porque todos hemos oído hablar, ¿no?, de cooperativas, empresas sociales, economía social, economía solidaria, economía sostenible. Al final un poco, y ya cuando empezamos economía circular, economía verde, el bien común, ya la verdad que bueno, pues hay gente que se hace un poquito de jaleo, la verdad, con este tema. Hoy nos vamos a dedicar un poco a ver qué son esto de este concepto de empresa social. En Javan se decía siempre que era una empresa de no dividendo y no pérdida. O sea, ni repartía beneficios ni tenía tampoco pérdida. Y esto las define mucho, porque el concepto de empresa social es un concepto que viene en su evolución viene del abandono de la idea de que la labor social se hace desde las ONGs, ¿no? desde instituciones que no tenían ingresos propios y que dependían de públicas. Pero dado este concepto entra en crisis y entra en crisis por dos motivos. Uno, la falta de ayudas públicas, más floriduras, ¿no? La gente que hace activismo social necesita otra fuente de ingresos. Pero luego también entra en crisis porque empiezan a darse cuenta también de que la propia estructura empresarial es una forma de activismo. No puede serlo. Puede generar un impacto socialmente positivo la forma de hacer empresa. Esto va evolucionando a su vez hasta enlazarse con otros conceptos que conocemos como la empresa socialmente responsable, la B Corp y conceptos de este estilo que van más allá de digamos, el puro concepto de economía social. Entonces, las empresas sociales, como comento, suponen una evolución que un poco además quedan al medio de dos tendencias que había en el activismo social un poco en el mundo, ¿no? Estaba el método, digamos, más de economía social, cooperativas, fundaciones y tal, de digamos, el centro de Europa o la Europa continental, por decirlo así, un método un poquito más anglosajón, y esto que estoy diciendo, un poquito grosso modo. Me podría corregir muchísimo esto, porque ya soy experta en este tema, pero es por centrar el tema. El método de las ONGs, de las non-profit, de las días sin ánimo de lucro. Es un tema más propio del mundo anglosajón. Las empresas sociales quedan un poquito al medio, ¿vale? Quedan un poquito al medio en el sentido de que, viniendo de aquella tendencia, aprovechan las estructuras de la economía social, que nos acabamos un poco. Entonces, se podría definir como empresas que no quieren tener pérdidas, que quieren obtener beneficios, pero no beneficios repartibles a los socios. Por eso decimos que es una empresa de no dividendo y no pérdida. No son empresas que dependan de las ayudas públicas para sobrevivir, pueden ser rentables en sí mismas, algunas no, algunas afrontan déficits de mercado tan potentes como las empresas de inserción, que necesitan ayuda pública para poder sobrevivir y poder competir, pero no es la idea en general, que se puede o no tener públicas, pero en principio funcionan como una empresa. La Comisión Europea se dio cuenta de este fenómeno y enseguida vio el potencial de utilizarlo como instrumento para la cohesión social, ¿no? Y entonces, bueno, pues después de muchos dimes sobre empresa social, etcétera, en el 2000 hizo una comunicación sobre empresa social en el que, bueno, la define y además luego la incluye dentro de la economía social. Pues la comisión la define bastante bien en el sentido de decir, bueno, es una actividad empresarial, pero su objetivo no es ganar dinero por ganar dinero, cuanto más dinero mejor. Su objetivo es ganar dinero solamente en la medida en que es un instrumento para conseguir un objetivo social, para conseguir un impacto social. Claro, esto se traduce normalmente en un alto grado de innovación social. La forma de organización de la empresa es totalmente distinta normalmente de la empresa tradicional, porque sus objetivos no son los de la empresa tradicional. Si la empresa tradicional ya supera el concepto jerárquico que tenía hace 15 o 20 años, y ahora las empresas modernas, incluso las que van más a ganar dinero a muerte, ya funcionan por círculos, por estructuras democráticas, etcétera. Pues estas empresas ya muchísimo, porque su propia forma de funcionamiento ya hace impacto en el mundo, ¿no? Con lo cual tienen un alto grado de innovación social.
Normalmente los beneficios de las empresas sociales se reinvierten en el propio objeto social, ya sea para dotar de liquidez a la actividad empresarial, ya sea para cumplir sus objetivos. Claro. Y ese modo de organización es reflejo del objetivo. Normalmente la empresa social se suele clasificar en dos tipos: las que prestan servicios sociales y las que pueden prestar servicios sociales o no, pero su actividad real no es prestar servicios sociales, sino dar empleo a personas desfavorecidas. Es decir, que unas empresas sociales trabajarían por el lado de los outputs, generando externalidades positivas por el lado de su actividad, y la otra lo que haría sería trabajar por el lado de los inputs, con los trabajadores que se integran en la empresa. Por tanto, habría, veis, dos tipos: prestadoras de servicios sociales con modelos organizativos de innovación social y con estos elementos que iremos viendo, y aquellas que son generadoras de autoempleo y de inserción sociolaboral. Por seguir abundando en el tema, vamos como levantando las cáscaras de la cebolla, cada vez profundizando un poco más. O sea, la empresa social se orienta a atender problemas sociales, a satisfacer necesidades poblacionales que normalmente no son atendidos por el lado. Me he desconectado un momento, ¿verdad? Sí, te has desconectado. Yo dije, no sé si soy yo, porque esto está, además hay un poco de ruido. Sí, sí, sí. Ahora se ha vuelto. ¿Se ha desconectado cuando empezaba con esta diapositiva o antes? Cuando comenzaste con la diapositiva. Vale, perfecto. Entonces así vuelvo a empezar con esta diapositiva y no me repito. Vale. Entonces, yendo cada vez, profundizando cada vez más en los rasgos de la empresa social, vemos que es una empresa que se orienta a la solución de problemas sociales y a satisfacer necesidades sentidas por la población que no son cubiertas por el mercado y que son de difícil cobertura por las entes. Ese déficit de mercado a veces se soluciona desde la economía social en general, desde el cooperativismo, claro, sociedades laborales o entidades, digamos, que se rigen por el principio de mutualidad. Pues lo que hace una cooperativa, por ejemplo, se hace, hay una necesidad no satisfecha por el mercado, bueno, pues nosotros nos la satisfacemos a nosotros mismos. Así se generan las cooperativas de consumo, las de empresarios, las agrarias, las de trabajo. Nos damos trabajo a nosotros mismos, etc. La empresa social puede adoptar esta fórmula mutualista, pero realmente para hacerlo no sería. De hecho, hay por ejemplo, que es una de las que vamos a ver ahora, es una cooperativa. Pero digamos, lo que caracteriza a la empresa social no es la mutualidad, sino lo que caracteriza es la satisfacción de necesidades de la población más allá del ánimo mutual. O sea, se puede utilizar la fórmula cooperativa para ayudar a los terceros que se van a insertar, que van a ser socios. Pero la función de la empresa es sobre todo generar un impacto social. Pero ese impacto social se hace en empresas financieramente sostenibles, eso sí, en que sus beneficios se reinvierten, ya sea en la producción de los bienes y servicios de la actividad o en la población desfavorecida a la que van los bienes. Por tanto, y ahora llegamos a la pregunta. ¿Entonces es lo mismo o no es lo mismo economía social y empresas sociales? Esta es una pregunta que me hacen mucho los alumnos, etc. Como decía antes, la comisión, en otra comunicación del mismo año de la Social Business Initiative, de la iniciativa de empresas sociales, que es el ecosistema para las empresas sociales, se pronuncia en el sentido de que las empresas sociales son parte de la economía social. En España, esto se ha recogido, aunque no es muy explícitamente. Yo creo que hubiera podido recogerse más, pero lo bastante claro como para que no quede duda. Es en la ley, tenemos una ley de 2011 de economía social, que se llama las entidades de la economía social, y en España se ha seguido el medio tradicional del concepto de economía social francés, que aquí se ha importado mucho por FIDIE, que España, es que la economía social y se le asigna a una serie de fórmulas jurídicas, cooperativas, mutualidades, asociaciones, fundaciones, cuando hay una económicas sociales son empresas siempre, ¿no?
centros especiales de empleo, empresas de inserción, cofradías de pescadores, pero siempre por su forma jurídica. En otros sistemas se sigue más la finalidad o los modelos organizativos. Aquí hemos seguido con lo cual no tenemos un concepto de empresa social dentro de la economía social, porque digamos que el concepto de empresa social se define más por su forma de organizarse y por la finalidad que tiene que por su jurídica. De hecho, las empresas sociales pueden tener formas jurídicas cooperativas, sociedad limitada, no habría ningún problema para que fuera una sociedad anónima. Es decir, podría ser, no sé, cualquier otra forma jurídica, un comodato, una parcería, podría ser una empresa social. En el artículo 5 se habla también de que podrán formar parte de la economía social aquellas entidades que sean empresas y que realicen su actividad con reglas de funcionamiento que respondan a los principios de la propia economía social, ¿no? Del bien común, de la mutualidad o del interés general, etcétera. Esos son los principios que rigen la economía social. Bueno, normalmente se suele hablar de que las empresas sociales responden a algunas tipologías bastante más concretas que se comprenden todas aquí, y la que no estaría contemplada en esta digamos, cláusula general, ¿no?, de los principios que la regulan. Es lo cierto que el artículo 6 de la ley dice que esta se tendrá que meter en un catálogo, pero bueno, nadie pasó mucho de este catálogo. Aquí, para que veamos un poquito las diferencias y las parecidos, la economía social sería un concepto como más amplio, dentro del cual se estarían las empresas sociales, que no se identificarían por concepto, sino que sería una especie dentro del. Así, bueno, pues la economía social persigue o bien el interés general o bien el interés de los socios, y las empresas sociales, bueno, pues producen bienes o servicios de interés general con fórmulas innovadoras de organización que podrían ser mutuales. En ese sentido, bueno, son y así, pues, en la economía social, pues la primacía de la persona y del fin social sobre el capital es muy patente, y en las empresas sociales, pues también. La verdad es que ahí tiene primacía de el régimen de propiedad, la forma de organización, todo responde a su misión, no responde a dinero por parte de los socios. Esto no significa que los socios de una empresa social no tengan un sueldo digno y bien, que la empresa social no sea rentable. Sencillamente no está hecha para que los socios ganen cuanto más dinero mejor. Es la idea. Entonces, en la aplicación del resultado, normalmente, como vemos aquí, las empresas sociales operan sin ánimo de lucro. La economía social se puede operar sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro, pero ánimo de lucro mutual, es decir, no especulativo, sino que cada uno, bueno, pues recoge en función de lo que pone, pero en función de lo que pone de actividad, no de capital, por eso no es especulativo. Sin embargo, las empresas sociales normalmente trabajan sin ánimo de lucro o con un ánimo de lucro limitado porque su finalidad principal, pues, no es conseguir dinero. Y, como decía, de las formas jurídicas, en la economía social tenemos un listado de economías de formas jurídicas, mientras que las empresas sociales tienen múltiples formas jurídicas. Pueden estar en cooperativas, en fórmulas de economía social. También pueden estar en otras, rigiéndose por los principios de las empresas sociales. Así como, modestamente, pero para que nos aclaremos, tendríamos ¿qué tipos de empresas sociales? Pues podríamos dividir en prestadoras de servicios sociales, pueden ser empresas promovidas por fundaciones o asociaciones. Sería y las cooperativas de iniciativa social, que son cooperativas que prestan servicios sociales. Y en el ámbito de la integración laboral, digamos, las empresas típicas son las empresas de inserción sociolaboral y los centros especiales de empleo. También hay cooperativas de integración social que hacen inserción y, bueno, también las otras empresas pueden realizar inserción laboral y también las fundaciones. La idea es que siempre sin ánimo de lucro subjetivo o con ánimo de lucro limitado. ¿Qué es esto del ánimo de lucro subjetivo? Pues hay que distinguir el ánimo de lucro objetivo y subjetivo. Esto es muy de derecho, lo de objetivo. ¿Sí? Ánimo de lucro objetivo es que la empresa tiene que ganar dinero. La empresa, como per se, tiene que cubrir costes y dar un margen. ¿Vale? Con ese margen va a hacer la obra social, entonces no es tan descabellado.
Otra cosa es que la forma en que se hace empresa ya no es depredadora, ¿no? Ya es responsable social, medioambientalmente, etcétera. Pero gana un beneficio. Ahora, el ánimo de lucro subjetivo sería que ese lucro se reparte entre los socios, entre los aportadores de capital. Ese ánimo de lucro subjetivo que las empresas sociales no tienen. No, si lo tienen muy limitado. Se remunera un poco la aportación al capital para no desincentivar, ¿no? Y poco más, quiero decir que no. Dentro de las sociales hablaremos de un par de casos. Las cooperativas de iniciativa e integración social, por ejemplo, que son las fórmulas cooperativas para la empresa social. Como hoy tenemos un caso, me limitaré a contar la cuestión normativa, ¿vale? Tenemos en la ley estatal de cooperativas recoge ya las cooperativas de iniciativa social y las cooperativas sin ánimo de lucro, ¿no? Que son cooperativas que pueden ser de cualquier clase y desarrollar actividades de impacto social, de servicios. Y la ley valenciana se compone de cooperativas sin ánimo de lucro, que son las cooperativas de iniciativa social y las cooperativas de integración social. Tenemos que, tanto en el marco normativo estatal como en el valenciano, tenemos cooperativas que son empresas sociales. Se puede hacer. Y luego quizá la figura estrella en las empresas sociales son las empresas de inserción o los centros especiales de empleo. ¿Qué son las empresas de inserción? Son las empresas que tienen una ley, están reguladas por una ley de 2007, que se define, son estructuras de aprendizaje con forma mercantil, es decir, con forma de empresa, lo que hacen es intentar insertar a colectivos desfavorecidos. ¿Y cómo hacen? A través de, bueno, la empresa desarrolla una actividad productiva, esa actividad productiva es desarrollada como trabajadores o como socios, si son de la cooperativa, por personas en riesgo de marginación o personas desfavorecidas social o económicamente. Entonces, la empresa diseña un proceso específico de inserción para cada persona, se integra y entonces la persona integrada en la empresa está durante un tiempo que es superior a 3 años y en ese tiempo debe aprender, es que aprenda a desarrollar un trabajo, aprenda hábitos de empleo, en fin, luego os lo explicarán mejor en concreto. Pero la idea es que, bueno, pues hay un requisito, por ejemplo, que el 80% de los resultados se reinvierte en la empresa, como veis hay un ánimo de lucro muy limitado en la relación legal, o sea, para que la mayoría de empresas de inserción en este país lo inviertan todo, sean sin ánimo de lucro. Bueno, la ley permitiría este mínimo ánimo de lucro y tienen que tener un alto porcentaje de personal que son colectivos de inserción. Luego tienen dos tipos de personal, claro, el personal que se tiene que integrar y que es de inserción, el personal que no es de inserción para que la empresa funcione, para que nos entendamos, ¿no? Para que aquello, aparte que tienen luego personal de acompañamiento, psicólogos, os lo contarán muy bien. Elementos de la empresa de inserción, bueno, pues tienen forma de sociedad mercantil o cooperativa, necesitan ser calificadas como empresa de inserción. Hay, para ser llamada empresa de inserción, hay otras empresas que hacen inserción, ¿vale? Para ser la forma jurídica empresa de inserción, bueno, pues se tienen que calificar como tales y su objeto social es la integración sociolaboral a través de un itinerario temporal, a diferencia de los centros especiales de empleo, que son estructuras para discapacitados y cuya fórmula es permanente. O sea, la permanencia de quien se integra es indefinida en principio. Bueno, pues hay una serie de requisitos que tienen que cumplir estas empresas. Bueno, la empresa tiene que estar promovida por una entidad sin ánimo de lucro y tienen que inscribirse en un registro, que es el registro de empresas de inserción. O sea, si son, por ejemplo, una sociedad limitada, se tienen que inscribir en el registro mercantil y además en el registro de empresas de inserción, que es el que les da la calificación de empresa de inserción. Y luego tienen que mantener ese cómputo anual del 30 al 50% de personas en proceso de inserción. Y como os comentaba antes, pues tienen un ánimo de lucro limitado porque no tienen que reinvertir el 80% y es importante que tienen que presentar un balance social. Estas empresas tienen por opción que hacer lo que las empresas socialmente responsables hacen, digamos, voluntariamente, que es presentar el balance social. Tienen que contar su memoria económica, su memoria social
el grado de inserción en el mercado laboral de las personas que están integradas en el itinerario, información sobre las tareas de inserción realizadas, previsiones para el ejercicio próximo, etc. Aquí vemos cómo bueno, pues, los ingresos que obtienen las empresas de inserción y también veis en los gráficos, tenemos otros ingresos, cómo han ido aumentando las ayudas, pero sin embargo, ventas y servicios es lo que más tienen y en lo que más están aumentando, para que veáis un poco como sí, necesitan esos déficits que genera su propia idiosincrasia, en realidad cierta ayuda pública, ¿no? Pero en realidad son empresas bastante suficientes. En España, las empresas de inserción actúan en muchos ámbitos, pero es interesante comprar cómo se concentran mucho en ámbitos en los que además actúa con un impacto positivo medioambiental y otro tipo de desarrollo sostenible, ¿no? Muchas de sus actividades además se relacionan con la economía circular, con el desarrollo rural, con el desarrollo más sostenible. Es interesante ver que no solamente son empresas sociales por su forma de organización, sino también son empresas sostenibles. Esto es, para acabar, son empresas sostenibles que crean y mantienen empleo, que además añaden valor añadido a áreas de sostenibilidad medioambiental y social, y sobre todo generan retornos positivos a la sociedad. Esto es muy importante, yo creo que luego os lo contarán también muy bien, pero las empresas sociales, las ayudas que reciben las multiplican, o sea, actúan de multiplicador, para utilizar el concepto keynesiano. Es decir, que por cada euro que reciben de las administraciones públicas, le ahorran al Estado un montón en subsidios, en prestaciones, en ayudas sociales, porque reinsertan a gente de la sociedad que a su vez no solamente no cobra ayudas y subsidios, sino que además no genera gastos, pues yo que sé, de atención psiquiátrica, bueno, carcelarios, en fin, gastos que la sociedad tiene que realizar para atender a ese problema o al que sea, y además, cuando se inserta laboralmente, genera riqueza y paga impuestos. Es decir, que cuando funcionan es una muy buena inversión. En ese sentido, bueno, pues son empresas que están resulta rentable ayudar, para que os entendamos, tanto a las que hacen integración social laboral como las que prestan servicios sociales, en la medida en que están ahorrando al Estado, bueno, pues los gastos de hacer frente a situaciones que se provocarían si ellas no existieran. Yo con esto quisiera acabar y darle la palabra al siguiente ponente. ¿Tiene alguna pregunta o alguna observación? Aquí estoy. Sí, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Bien, me quedó la duda con respecto a espere que tome nota. El ánimo de lucro, que puede ser objetivo y subjetivo, no me quedó bien claro ahí. Sí, esto es una distinción de derecho, la verdad. El ánimo de lucro objetivo, a ver, una empresa está vendiendo bienes y servicios o prestando servicios por debajo de sus costes o al mismo nivel que sus costes, decimos que no tiene ánimo de lucro. Cuando lo hacen deliberadamente, hombre, si tiene pérdidas, que no entra nadie, esto es diferente, ¿eh? No, pero cuando deliberadamente no quiere vender por debajo de lo que le cuesta o al mismo nivel de lo que le cuesta, esa empresa no tiene ánimo de lucro de ningún tipo. ¿Vale? Esto es lo que ocurriría cuando se prestan servicios gratuitamente por debajo de coste o con un coste, digamos, ya subvencionado, para que nos entendamos. Esto sería la idea. Sin embargo, cuando una empresa está teniendo beneficios por encima, o sea, vende por encima de sus costes y por tanto obtiene beneficios, ¿no? En esta diferencia, esa empresa tiene ánimo de lucro. Pero tiene ánimo de lucro objetivo. Es decir, la empresa genera beneficios. ¿Vale? El ánimo de lucro subjetivo se mide por qué hace la empresa con esos beneficios que tiene.
Si la empresa con esos beneficios se los queda para sí, para financiarse y para financiar su objeto social y no reparte a los socios, entonces no hay ánimo de lucro subjetivo. El ánimo de lucro subjetivo es el del socio que invierte en una empresa con ánimo de ganar dinero. ¿Me estoy explicando? No sé si con esto lo he dejado más claro. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Tener ánimo de lucro objetivo o subjetivo. Una sociedad limitada, normalmente, quiere decir que normalmente uno lo constituye, monta una empresa, una zapatería, con ánimo de, bueno, pues de que esa zapatería gane dinero y que ese dinero no se lo quede la sociedad limitada, se lo vaya a los socios. Porque si no, o sea, la sociedad es un instrumento del ánimo de lucro de los socios. ¿Vale? O sea, tú quieres montar una zapatería y en vez de montarla tú solo, pues montas una sociedad limitada con 4 socios. Pero la sociedad es un instrumento del ánimo de lucro de los socios en la empresa. En cambio, las empresas que tienen ánimo de lucro objetivo pero no subjetivo, ya tienen beneficios. Los socios no se lucran de ese beneficio. Y en el caso de las empresas sociales, son empresas que pueden o no tener ánimo de lucro objetivo. Pero lo que no tienen es ánimo de lucro subjetivo. Y si lo tienen es muy limitado. Es muy limitado. Ok, perfecto, me quedó claro, gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Porque si no es así, bueno, pues ya le paso la palabra a Antonia Sajardo, que compartes tú tu presentación, Toñi. Sí. ¿La veis, la presentación? Sí, ¿verdad? No, aún no la vemos. Todavía no. Tienes que darle, Pues, mira, tienes que darle compartir, si quieres te la lo haces. eso es lo que he hecho. Y estoy viéndola yo en el lado derecho, pero ¿cómo se hace para que lo veáis vosotros? A ver, tienes que No, no. ponerle, vale, la tuya es emprendimiento social. Yo tengo sí, la de jornadas comarcales 51. Es Vale. que esto no me sale como cuando yo doy clases, ¿eh? Esto no sé qué Qué pasa. raro. A ver, a mí me está dejando compartirla, eso significa que no estás compartiendo, ¿eh? Sí, es jornadas comarcales. Que si quieres te la pongo yo, pero el problema es que entonces te la tendría que pasar yo. Tienes que darle. No, voy a intentar, Pilar, voy a intentarlo otra vez, ¿vale? La he pinchado, me pone compartir ahora, a ver, y me sigue dando en el panel derecho. Pero tienes que No sé darle por qué. a la primera le tienes que dar a la primera diapositiva, ¿eh? Ahora. Vale, ya está, sí. Vaya, Ahora qué tontería, por Dios. Es un truco, sí. Es verdad, madre mía. Bueno, buenos días a todos y a todas. Es un placer estar en esta, bueno, no sé cómo llamarlo, en este meeting online, ¿no? Sobre todo para conocer cosas que no son tan nuevas, pero que en esta nueva normalidad nos van a hacer mucha falta. Porque posiblemente no me gusta ser así como, es decir, decirlo con absoluta rotundidad, pero posiblemente las cosas no estén tan bien como deberían, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces tenemos modelos económicos que nos pueden ayudar mucho, sobre todo para esos colectivos y para esas zonas que son tan importantes, ¿no? en nuestras sociedades y en nuestras zonas rurales. El título, bueno, pues no podía decirlo de otra manera. Reconstrucción, bueno, si queréis poner nueva construcción, pero bueno, así al final decidí. A mí me gusta comenzar mis intervenciones, los que ya me conocen dicen qué pesada es, que siempre está con las citas, pero es que son tan importantes porque resumen en poquito mucha cosa, ¿no? Entonces la de siempre, porque es que esta no sé cuándo la voy a quitar, porque me parece tan importante la educación, ahí la tenéis. Si haces planes para un año, siembra arroz. Si lo haces para 2 lustros, planta árboles. Pero si lo piensas hacer para toda la vida, educa tu pueblo. Pues eso es lo que tenemos que hacer desde todos los rincones que podamos, desde la universidad, desde vosotros, desde la cuna tenemos que empezar a educarnos en otras maneras de hacer las cosas, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo es la realidad a la que nos enfrentamos? Pues son datos de la semana pasada, que poco han variado, porque la semana pasada la utilicé para otra cosa y digo, pues aquí está, fijaros, tenemos la situación en España, en Valencia, la Comunidad Valenciana, y algunos datos en relación a cómo ha ido pasando
el crecimiento, la tasa de crecimiento del PIB desde cuarto trimestre del 2019 a cómo estamos ahora, son los datos que he encontrado del INE, no hay más, segundo cuatrimestre. Veréis ahí cómo están las cosas, ¿no? Segundo trimestre. Hemos estado cayendo y venimos cayendo. Y en la Comunidad Valenciana la cuestión es absolutamente espantosa. Ahí tenemos un 22,1. Y las tasas de desempleo han ido aumentando, especialmente centrada en jóvenes y tanto a nivel español como a nivel de la Comunidad Valenciana. Esto es una realidad que potencialmente pueda ser todavía más abrumadora, pero nos hace ver de que, bueno, de que hay que hacer cosas que a lo mejor no se están haciendo o que se han venido haciendo poco y que tenemos que profundizar, pero para ello tenemos que conocer, ¿no? Entonces, estas jornadas, que son las jornadas estrella, como Pilar ha dicho, pues pretende hablar de economía social y sostenible porque somos personas y esta cita, ya con ella prometo no más citas, solo la de final, ¿vale? La cita que va a dirigir esta ponencia es unir personas alrededor de visiones comunes, con el fin de satisfacer tanto necesidades humanas como de desarrollo integral, reforzando la naturaleza solidaria y emancipadora de las experiencias asociativas que conjugan los valores de la solidaridad y la ayuda mutua para crear una sociedad más rica, más equitativa y más fraterna, que permita la satisfacción más plena de las necesidades de sus miembros y de la comunidad. Y ahí se inserta lo que ha comentado Pilar, las empresas sociales y el gran armazón que las arropa, que es la economía social. ¿Qué os voy a contar yo a lo largo de estas poco más de 50 diapositivas? Pues voy a fundamentar el potencial que tiene la economía social en esta nueva construcción del territorio local tras esta nueva normalidad. ¿Sobre qué parámetros? Sobre parámetros de progreso económico y bienestar social que deben ir unidos. Y lo voy a hacer a través del estudio diferencial de la economía social en relación a la economía mercantil. Es decir, ¿qué hace la economía social y qué hace la economía mercantil de diferente? ¿Qué es lo que da puntos a la economía social? Es que es especialmente significativo para reconstruirnos, ¿no? Para esta nueva construcción de normalidad que tenemos que ir construyendo poquito a poco. Voy a tratar 4 aspectos fundamentales y unas brevísimas conclusiones. ¿Qué es eso de la economía social que ya comentó Pilar, pero yo os voy a hablar un poquito de ese universo? ¿Cuáles son sus funciones? Y la parte del león de la intervención es comentar ese impacto diferencial de la economía social en el territorio local, en sus 2 pilares fundamentales, en la cohesión social y en la cohesión territorial. Dicho esto, os contaré un breve armazón teórico de cómo fomentar a la economía social desde el ámbito público, a través de las políticas públicas de fomento de la economía social y, como os digo, las conclusiones. Bueno, ese universo de la economía social, Pilar lo ha comentado, pero yo lo vuelvo a comentar porque me parece importante que tengamos en cuenta lo que significa la primacía de las personas y o del fin social sobre el capital, que es el artículo 4 de la ley que nos ha comentado Pilar, de la Ley de Economía Social del año 2011. Esto significa que el funcionamiento democrático, una persona, un voto, con independencia del capital que se aporta, y por lo tanto la toma de decisiones y el resultado de lo que se obtiene de la actividad en función de esa aportación del trabajo y no tanto como del capital. Los resultados se aplican, como ha comentado Pilar, en el caso de las empresas sociales, principalmente dentro de la entidad para su desarrollo y como os digo, en función del trabajo y no del capital que se aporta. Y además esos resultados, en muchas ocasiones, lo que se pretende es conseguir ese fin social, es decir, ese resultado está vinculado absolutamente al objetivo social de la entidad. Y por último, la promoción de la solidaridad interna y con la sociedad, porque dentro de la economía social ya hay un maremágnum de entidades muy variadas, muy dispersas, pero todas tienen ese sustrato común fundamentado en estos 3 pilares, con mayor o menor precisión. Desmenuzando un poquito más ese entramado que es la economía social, podemos diferenciar 2 bloques. El subsector de mercado, que lo caracteriza en que las ventas de este sector es mayor que el 50% de los costes de producción. Se trata de empresas y organizaciones que son creadas para satisfacer necesidades de los socios, generando una actividad productiva y que pueden distribuir los excedentes generados entre los mismos. No hay prohibición para ellos, pero eso sí, en función de la actividad que cada uno desempeña en la empresa. Y luego está el subsector de no mercado, cuyas ventas corresponderían a una parte menor que el 50% de sus costes productivos.
Estas empresas o estas entidades, que se llaman entidades más bien, producen, y a esto viene a colación de lo que habéis comentado con el lucro objetivo y subjetivo, una parte importante de la producción la suministran gratuitamente o a precios más significativos para las economías domésticas, para los hogares, que se habla en términos de contabilidad nacional, cuyos recursos son muy variados y pueden proceder, por supuesto, de si venden, pero también de donaciones, de las propias cuotas de los socios, de ayuda pública. Pero eso sí, está prohibido generar algún tipo de contrapartida para las personas que son los gerentes, los directores, los contadores. Si nos basamos en una perspectiva jurídica clásica, pero además muy aclaradora, podemos ver cómo esa parte de no mercado es la parte superior de esta tabla. Está conformada por dos bloques importantes, diferenciadores de empresas, en este caso, se llama empresas, el sector empresarial. Las empresas no financieras y las empresas de crédito y seguros. Dentro de las empresas financieras, pues la parte más importante son las cooperativas, en todas sus modalidades, desde las cooperativas de trabajo asociado hasta los sociales, sociedades laborales, figura exclusiva del ordenamiento jurídico español, empresas sociales, como nos ha comentado Pilar, sus características, las cofradías de pescadores, todas las empresas que se dedican a insertar colectivos con especiales dificultades de empleo, que son las empresas de inserción y los centros especiales de empleo, dependiendo del tipo de colectivo, y los grupos empresariales de otras empresas mercantiles no financieras, pero controladas por la economía social. Estamos aquí, por ejemplo, hablando de las empresas de la ONCE, por poner algún caso. Que tiene forma jurídica mercantil, pero por el solo hecho de estar al servicio de un fin social, están dentro de la economía social, que es lo que nos ha hablado excelentemente Pilar. Y luego el sector de empresas, de entidades de crédito y seguros, tenemos las cooperativas de crédito, las cajas de ahorro, determinadas comunidades autónomas que han estado en extinción, como sabéis, las mutuas y las mutualidades. Y el segundo bloque dentro de la economía social está el sector de las instituciones sin fines de lucro, que los sajones, el non-profit sector, le llaman el sector no lucrativo y que en términos jurídicos están las asociaciones, las fundaciones y las entidades sin fines de lucro. A mí me gusta remarcar porque en muchas ocasiones, sobre todo a nivel internacional, se confunde el término tercer sector con economía social. Para pertenecer a la economía social tiene que tener significación económica. Porque, por ejemplo, en las asociaciones falleras o las de Columbine no formarían parte de la economía social. Tienen que tener significación económica, bien porque tengan un trabajador o bien porque facturen, porque hagan actividad económica realmente. Entonces, ¿cómo es ese universo de la economía social que hemos identificado sus características fundamentales y sus formas jurídicas para dar hacernos una idea? Pues frente a la economía mercantil, porque ya sabéis que yo voy a hacer un análisis diferencial, que es lo que va a valorizar el papel de la economía social en la generación de esta nueva construcción económica, pues que son empresas de mayor tamaño, porque el 41,4% de las empresas de economía social que tienen uno o más empleados por cuenta ajena son microempresas, frente al 48,2% de las empresas de capital. Además, el peso de las empresas medianas y grandes es superior en la economía social frente a la mercantil, un 4,1 frente a un 2,3. También tienen mayor presencia relativa de empleo por cuenta propia en sus plantillas. La economía social de mercado, que es la parte superior de la tabla, aquí. Acordaos, la parte superior, la parte de mercado, ¿vale? Esto es importante cuando os ponga las tablas sucesivas. Pues la economía social cuenta, el empleo por cuenta propia representa el 24,3. Uno de 4 trabajadores es un autónomo, frente al 4 raso que está en las empresas de capital. Que además no se ciñe a unos sectores específicos, sino que tiene un alto nivel de competitividad, como es la especialización productiva en muchos sectores, desde servicios sociales hasta la agricultura, los culturales, etc. En la Comunidad Valenciana, el peso de la economía social en el tejido productivo es un 6,1. Si observamos esta tabla, podemos ver la distribución porcentual, tanto en número de entidades como en número de trabajadores, por comunidades autónomas, del peso que representa la economía social. Observamos que la economía social en relación a la economía social valenciana en relación a la economía social general presenta en términos globales un 11,7 en número de entidades y en relación a los trabajadores el 12,2. Observar que en las tablas, fijaros, profusamente aparece economía social de mercado, es decir, la parte superior de la tabla, economía social total, toda la tabla, y la economía mercantil. Esto va a ser una marca distintiva en las diapositivas.
Esta gráfica que tenéis aquí es bastante significativa porque nos está evidenciando el grado de desarrollo relativo de la economía social de mercado en relación con la economía mercantil. Y observamos que eso se mide como la diferencia en puntos porcentuales entre el peso de cada comunidad autónoma en el empleo total de la economía social de mercado en relación a la economía mercantil. Observamos que la economía social es la number one en la Comunidad Valenciana, con esta diferencia porcentual positiva de 6 puntos, cual es importante. Una vez que os he contado a vuela pluma, porque somos muchos los que tenemos que hablar y tenemos que ir, digamos, a la chicha de lo que queremos decir, pues voy a referiros, aunque sea en términos rápidos, las funciones de la economía social que realiza en el territorio local. Yo como economista me centraría en las funciones económicas, pero no puedo dejar pasar que también tiene funciones políticas y funciones culturales, porque están mutuamente unidas, ¿no? No son compartimentos estancos. Desde una perspectiva económica, la economía social realiza efectos positivos en la cohesión social y en el territorial, compartiendo idénticos valores de interés general que la entidad local. Y esto es sumamente útil en determinados campos, como son las políticas de empleo, como empresas de participación de los trabajadores que lo que hacen es anclar empleo en el territorio y generar autoempleo e inserción de colectivos con especiales dificultades. Ese interés general también es especialmente importante en la prestación de servicios públicos locales, bienes llamados de naturaleza pública, donde existen fallos del mercado, pero también fallos del sector público, que no me detengo a ver, pero es en la justificación teórica de surgimiento de la economía social es súper importante, el tema de los fallos del mercado y fallos del Estado como surgimiento de la economía social. Y en particular prestando servicios sociales, servicios a través de las empresas sociales y sobre todo servicios educativos. Y ese interés general se ve claramente en el ámbito de las políticas redistributivas, porque las entidades de economía social, las empresas de economía social, favorecen una distribución más equitativa de la renta y de la riqueza y luchan férreamente contra la pobreza. En el ámbito del desarrollo económico local, la economía social corrige el crecimiento desigual en el espacio local, corrige fallos ligados al cambio tecnoproductivo, que estamos inmersos en una revolución tecnológica permanente, además muy rápido, que nuestros cerebros a veces, pues, la brecha digital es un caso, ¿no? Creando innovaciones, reestructuración de sectores productivos y tejido empresarial, que antes, bueno, pues eran monotemáticos y ahora tenemos que ser muy plurales y sobre todo incorporando nuevas tecnologías. Y corrigen fallos de asignación de recursos productivos, que son el capital de trabajo, fundamentalmente, y de la función empresarial. Pero estas funciones económicas están muy ligadas y son importantes con ellas las funciones políticas y funciones socioculturales que realiza la economía social. Políticas, mejora de la democracia, una persona en voto, eso es fundamental para generar, bueno, pues para generar actividad económica y esa vinculación con lo social y lo local. Y mejoran la eficacia de las políticas públicas, porque en muchas ocasiones existe aversión a la intervención pública en determinados ámbitos. Entonces, la economía social genera como una especie de interface en la aplicación de las políticas públicas. Y por último, funciones socioculturales, generación y mantenimiento del capital social y relacional, tan importante para generar actividad económica. Las relaciones sociales y relacionales son básicas, ¿no? Generación de cohesión social frente a la exclusión y creando y manteniendo valores importantes para generar otro tipo de activación económica. Valores como el compromiso, la solidaridad, la voluntariedad, la cooperación, la reciprocidad, la equidad social y la responsabilidad colectiva. Porque es que si no nos enfrentamos a lo que estamos viendo día a día, esa falta de triple cuenta de resultados que tienen las empresas, ¿no? La cuenta económica es la única que prima, pero también hay una parte económica, una parte social y una parte ambiental, que si no la estamos insertando o inoculando poco a poco desde que nacemos, es muy difícil, ¿no? Es sumamente difícil que la llevemos a la práctica. Bueno, pues impacto diferencial de la economía social en el territorio local. Mirad, me está llamando la de la Crisopa. ¿Le puedo coger el teléfono? Es que a lo mejor no puede entrar, yo no sé. A ver, se me ha cortado. Bueno, Teresa, a ver si la chica de la Crisopa, porque está teniendo problemas para entrar. Por favor, atiéndela. Gracias. Como os decía, ese impacto diferencial de la economía social en el territorio es especialmente significativo en dos ámbitos. El primero en la cohesión social y el segundo en la cohesión territorial. Vamos por partes. En el ámbito de la cohesión social, ¿cuáles son esos impactos? Pues impactos vinculados
a la ocupación de colectivos con especiales dificultades de empleo, vinculados a generación de empleo de calidad, a mejorar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y impactos sobre la oferta de servicios sociales y educativos. La suma de esto nos lleva a apostar y a ver claramente que existe un comportamiento diferencial generador de valor económico y bienestar social en el territorio diferencial en relación a los sistemas capitalistas. ¿Cuáles son las evidencias en relación a las dos primeras partes que os he comentado de cohesión social? Pues genera empleo inclusivo, dando empleo a mayores de 45, a personas que mayores de 55, que el principal problema que tienen es que, pues eso, que son colectivos que son de larga duración, sus estancias de desempleo, y desánimo les llega a engrosar esas listas de parados de larga duración, personas con discapacidad, personas con riesgo de exclusión y personas con reducida o baja cualificación, casi difícilmente recuperable, porque también crean empleo directo por ocupación como empleados o empleadas en sus empresas y entidades. Se trata de colectivos que habitualmente encuentran, digamos, una especial resistencia al empleo por su déficit de productividad, acusan por tanto mayores tasas de desempleo con periodos de permanencia en el mismo más elevadas. Y además esa creación de empleo directo se combina con el propio objeto social de la entidad, con lo cual es una cuadratura del círculo perfecto. Ese empleo inclusivo en el ámbito de la igualdad y del empleo, pues es que además es un empleo más estable, con una menor dispersión salarial, y la igualdad se observa en las propias políticas de contratación de carácter no discriminatorio en las empresas. Esta tabla nos empieza ya a dar datos que van a poner en blanco sobre negro la realidad. La presencia de mujeres en empresas y entidades de economía social en relación a las empresas mercantiles. Observamos que, aunque el grado de feminización del empleo es similar en la economía social que en la economía mercantil, vemos que la presencia relativa de mujeres mayores de 45 años, que son las que representan mayores dificultades de acceso al empleo, es superior. Vemos que los datos son superiores a la economía social de mercado y la economía social total en relación a la economía mercantil. 20 sobre las, digamos, observar, fijaros, las elipses nos están llevando ya directamente a lo que tenemos que observar en la tabla para objeto de agilizar la presentación. Como decía, para el caso de las mujeres de 45 y más años, el diferencial positivo de empleo en la economía social es significativo. La economía social, por lo tanto, incorpora un mayor porcentaje de este tipo de mujeres, que son aquellas que tienen mayores dificultades. Si nos centramos en los trabajadores mayores de 55 años, que son aquellos trabajadores, como os he dicho antes, donde el desempleo de larga duración es especialmente significativo, porque, bueno, pues porque cuanto más años llevas primero en desempleo y cuanto más mayor eres, pues te es más difícil adaptarte a esa realidad tan plural y tan cambiante, a veces de la noche a la mañana, y es complicado. Pues vemos cómo sigue siendo un diferencial absolutamente positivo en trabajadores mayores de 55, y una diferencia cualitativa importante es que en el caso de las mujeres el diferencial, tenéis la segunda elipse, es todavía mayor. Observamos que en el caso de la economía social total la contratación de trabajadores mujeres mayores de 55 es un 54 frente a un 50 de la economía mercantil, que es significativo también en la economía social de mercado. En el bloque de empresas, como os he dicho, un 44% frente a un 35%. En la siguiente tabla nos va a hablar de los trabajadores con discapacidad. La verdad es que esta es una de las grandes aportaciones de la economía social, a la cohesión social, en el empleo a trabajadores o a personas con discapacidad. Observamos que el porcentaje medio de personas con discapacidad, es decir, con un grado superior al 23% en las empresas y entidades de economía social de mercado, es un 15% frente a un apenas un 1, poco del grupo de economía mercantil. Además, se trata de trabajadores, las personas con discapacidad, que cualitativamente son diferentes, ¿no? Y hay personas que son especialmente vulnerables, aquellos que tienen una minusvalía, una discapacidad, personas mayores o igual o superior a un 65%, donde la economía social realiza una labor de primer orden, con un porcentaje de contratación superiores, como veis, 18,7 frente a un 12,8, 17 frente a un 15,1%.
Ahora vamos a analizar las trayectorias laborales del empleo de los trabajadores por cuenta ajena en la economía social y en relación a la economía mercantil. Aquí lo que vamos a observar es claramente como en la economía social el trabajo es más estable. Fijaros, la duración media de las, ya empezando, la duración media de las trayectorias analizadas es más o menos igual en la economía social que en la mercantil, pero esta diferencia, esta similitud, no tiene mucho que ver cuando vemos la estabilidad del empleo, porque si observamos primera elipse, personas con experiencias de empleo continuadas, 48,3 frente a un 26,2 en el grupo mercantil. Segunda elipse, el número medio de episodios de empleo por cada 10 años es 4,6 frente a 1,1, es decir, es un empleo mucho más estable. Y por último, el número medio de episodios de desempleo es inferior, 2,4 frente a 4,1. Como consecuencia, la economía social tiene mayor estabilidad de empleo, los trabajadores cuentan con un menor número de episodios de desempleo, con prestación contributiva, y además los episodios de empleo continuados son superiores. El análisis de la estabilidad de la relación laboral de los trabajadores con las empresas y entidades de economía social, hay que tener en cuenta que en las empresas de economía social de mercado, en la parte de socios es muy importante. Entonces, el trabajo por cuenta propia es superior. Aquí se ve claramente como en los trabajadores con una relación laboral estable en la economía social en relación a la economía mercantil. Hablamos de relación laboral estable, los socios, tanto los que tienen un contrato indefinido, pues es superior en la economía social en relación a la economía mercantil. En relación con el tipo de jornada, cabe señalar que no hay diferencias significativas entre la economía social y la economía mercantil. Los porcentajes pues, son 20 frente a un 19 y poco, ¿no? Lo que sí que es importante es en el ámbito de que si observamos el tipo de trabajadores, vemos que es la contratación de los trabajadores aquí es mayores de 55 años, es superior en la economía social y los trabajadores con baja cualificación también. En relación a los salarios, podemos observar que no se trata como voy a contar una anécdota muy rápida. Cuando yo acabé la carrera, salí de trabajo en una cooperativa y mis padres me dijeron, no, ahí no, porque no te van a pagar igual que en el resto. Y eso es absolutamente incierto, ¿no? Observamos que los salarios de los trabajadores en economía social en relación a la economía mercantil son similares, ¿no? Los niveles salariales son aproximados al valor de la mediana y, por lo tanto, similares a la economía mercantil. Analizando los salarios de los trabajadores a jornada completa en las empresas y entidades de economía social en relación a la economía mercantil, observamos que hay una menor dispersión salarial. Si vemos a la economía social de mercado en relación a la economía mercantil, la diferencia en relación al total de trabajadores, la economía social es para los hombres de 3 puntos en relación a la economía mercantil de 7 y para las mujeres de 5 puntos en relación a la economía mercantil que es de 10. Pero es que además en los puestos, llama poderosamente la atención, en los puestos directivos, tenéis la segunda elipse, el diferencial es abrumadoramente positivo. Cuando la diferencia entre estos puestos en el ámbito de la economía social en relación a la media es un 65%, frente a la economía mercantil que es un 100,2%. ¿Qué queremos decir con eso? Pues una mayor igualdad salarial, lo que es una menor dispersión de la misma, de los salarios. Las brechas salariales entre hombres y mujeres siguen siendo positivas a la economía social. Esto nos habla de ese otro pilar importante para la cohesión social, que es la igualdad. Las brechas salariales de género son notablemente inferiores. Observamos, fijaros, entre hombres y mujeres para la economía mercantil se llevan 16 puntos y para la economía social solamente 8 puntos, lo cual eso es una labor de primer orden. Analizando la diversidad de las ocupaciones, en este caso la alta dirección y muy alta cualificación en las empresas y entidades de economía social en relación a la economía mercantil, observamos que los diferenciales son positivos a la economía social
Es mayor en el ámbito de la presencia de las mujeres entre 25 y 34 años y también en la presencia de trabajadores con discapacidad en los puestos de alta dirección y cualificación es superior también, y muy importante, en la economía social que en la economía mercantil. La contribución de la economía social a la igualdad de oportunidades no se limita solo a determinados colectivos, sino infrarrepresentados en los puestos de alta dirección, sino que se amplía algunas condiciones de trabajo a los mismos, en especial al tema de la retribución salarial. La brecha salarial en los trabajadores, la jornada completa en estos puestos de dirección y alta cualificación es significativamente menor en las empresas de economía social en relación a las empresas mercantiles. Las brechas salariales de las mujeres directivas y de alta cualificación siguen siendo menores en la economía social que en la economía mercantil. La primera parte de la cohesión social ya la hemos visto, pero es que la segunda parte era la prestación de servicios públicos locales. ¿Qué hace la economía social en estos ámbitos? Amplía la oferta de servicios públicos, prestando servicios sociales y prestando servicios educativos, a través de modelos organizativos de innovación social, con una mayor presencia en determinadas actividades y servicios que son socialmente necesarias, consideradas como necesarias, ligadas a la calidad de vida y al desarrollo humano sostenible, generando una amplia especialización productiva en servicios ligados a la dependencia y a la atención de personas mayores y con discapacidad, digamos, nicho de mercado importantísimo en sociedades envejecidas como es la española, y contribuyen también a la existencia de una amplia oferta en todos los niveles de servicios educativos. En este cuadro estamos viendo la participación de las empresas de economía social en las actividades económicas ligadas a la dependencia. Y observamos que la economía social representa una parte importantísima de estos servicios, un 43,5%. No es nada despreciable, ¿vale? Especialmente importante es su participación en la asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental y drogodependientes, en actividades con un 54,5%, en actividades y servicios sociales en alojamiento un 59,3%, y en otras actividades de asistencia en establecimientos residenciales un 55,9%, superando, como veis, los porcentajes a la economía mercantil en estos años. En el ámbito de las actividades ligadas a la educación, podemos decir que la economía social representa una cuarta parte, casi una cuarta parte de todos los servicios educativos. En relación a la economía total es un 4,4%, pero en el ámbito educativo, si los analizamos por niveles, observamos participaciones importantísimas en la secundaria y en la postsecundaria. Y entramos ahora en los impactos de la cohesión territorial, el segundo gran bloque que hacía era poner en valor absolutamente a la economía social en relación a la economía mercantil. ¿Cuáles son esos impactos en relación a la cohesión social, territorial? Vinculados al tamaño de la economía rural, creando así la economía que hay empleo en el ámbito rural y local, en el emprendimiento rural. Impactos relacionados con la competitividad de la economía rural a través de su diversificación productiva y generando una estructura productiva más ajustada a las potencialidades y necesidades de la población rural. ¿Qué impactos hacia el mantenimiento de la población local? La primera tabla nos está mostrando cuál es el domicilio social de las empresas y el lugar de residencia de los trabajadores por ámbito geográfico. Y observamos que la economía social de mercado, tanto en el ámbito de la primera cuestión, residencia de los trabajadores, como el domicilio de las empresas, observamos que es especialmente importante en las ciudades intermedias, las zonas rurales, que son aquellas que son municipios de menos de 40.000 habitantes, con lo cual la significación o el valor especial añadido de la economía social en estos ámbitos lo vemos va a ser especialmente significativa. En relación al tamaño de la economía rural, el efecto más inmediato de la presencia de la economía social en ciudades intermedias y zonas rurales es la creación de actividad económica de empleo. Y las dos elipses nos lo están mostrando. El 7,0% de las empresas y entidades rurales son economía social, frente a un 4,3% de la economía social de mercado. El 5,2% del empleo rural pertenece a la economía social. No son factores nada despreciables. Otro día de constatar la mayor contribución de la economía social a las ciudades intermedias, a las zonas rurales, es a través del análisis del emprendimiento.
Estos dos quesitos nos lo están mostrando. El emprendimiento de la economía social se ubica casi por igual en ciudades intermedias, en zonas rurales y en grandes ciudades, en relación a la economía mercantil, donde el 64,2% está ubicado en las grandes ciudades. En relación a la competitividad de la economía rural, un primer aspecto a considerar es la diversificación productiva y las distribuciones sectoriales de las empresas y entidades de economía social y de las empresas mercantiles en ciudades intermedias y nuevas, en ciudades intermedias y zonas rurales, poniendo a manifiesto eso, lo que podría ser ya evidente, ¿no? Pero que aquí estamos constatando, que la economía social está más dispersa, se distribuye de forma más uniforme en la estructura productiva, lo que muestra su mayor capacidad para estar presente en distintas actividades del tejido productivo rural. Los efectos positivos de la economía social sobre las economías locales y rurales se concretan en la creación de empleo directo que permite fijar población en estas zonas. Y aquí observamos que la oferta de puestos de trabajo de la economía social se ve apoyada por otros aspectos que inciden de forma positiva en la decisión de mantener la residencia en las zonas rurales, como es la estabilidad en el empleo. Aquí los datos los vemos. Los resultados confirman que las trayectorias laborales de los trabajadores de la economía social son mucho más estables, 38,4, 23,5, personas con experiencias de empleo continuadas. El número medio de episodios de empleo en uno de este grupo confirma la mayor estabilidad también del empleo en las empresas y entidades de economía social. Y en relación a las condiciones de trabajo de los trabajadores por cuenta ajena, la economía social mantiene sus particularidades en las ciudades intermedias y en las zonas rurales. Los salarios medios son similares, no obstante, son superiores en el caso de las personas con discapacidad y con las mujeres, que los tenéis ahí marcados en las elipses, ¿no? Que el porcentaje de trabajadores con contrato temporal es superior en las empresas y entidades de economía social, pero este resultado, como ya he comentado antes, es compatible con esa mayor estabilidad que se observa en las trayectorias laborales, ya que una buena parte de esa temporalidad se concentra en contratos por obra de servicios de duración de media relativamente alta. Entonces, a modo de resumen, aquí lo que estoy volcando es el contraste del comportamiento diferencial en el ámbito de la cohesión social y la cohesión territorial de las empresas y entidades de economía social. Impactos en la ocupación de trabajadores con dificultades de acceso al empleo, aportando empleo de calidad, igualdad de oportunidades y contribuyendo a la existencia de una oferta amplia de servicios sociales y educativos. En el ámbito de la cohesión territorial, impactos significativos en el tamaño, en la competitividad y el mantenimiento de la población en las zonas rurales. ¿Qué le pasaría al PIB si no existiese economía social? Pues más de 172.000 trabajadores y trabajadoras pertenecientes a algún colectivo con dificultad de acceso a la ocupación perderían su empleo. Cerca de 125.000 trabajadores al año que han disfrutado de periodos continuados de empleo en la economía social de mercado pasarían a tener una más experiencias de desempleo. El empleo sería menos inclusivo y habría menor estabilidad laboral. También un número reducido, pero importante en términos cualitativos, de trabajadores sería expulsado de los puestos de alta dirección y calificación, que reduciría la diversidad. Y de 2.600 trabajadores o trabajadoras que actualmente no disfrutan de periodos para el cuidado de ascendientes o descendientes no optarían por esos periodos, se debilitaría la conciliación. Y por último, si se anulase la especialización de la economía social de mercado, se perderían en el sector privado cerca de 9.000 trabajadores de los servicios de la dependencia y otros servicios sociales y unos 26.000 empleos en el servicio educativo. Por lo tanto, habría un menor nivel de diversidad de la oferta de servicios sociales y educativos. ¿Y si la economía social fuera de capital en el ámbito rural? Un aspecto especialmente importante. Se perderían cerca de 55.000 empleos en las zonas rurales y unas 141.000 personas podrían desplazarse a zonas urbanas si las empresas de economía social y mercado pasasen a tomar la forma o la decisión de localización como lo hacen las empresas de capital. Esto implica una contribución cualitativa muy superior, ya que el 50% de estos empleos, estimados en unos 23.000 y poco, estarían ocupados por mujeres, más de 20.000 por personas con niveles de baja cualificación y más de 5.000 por personas por discapacidad. La especialización de la economía social en el mundo rural permite, por tanto, el mantenimiento de unos 23.000 empleos
especialmente de aquellos ligados a los servicios sociales y educativos. Y ahora, para acabar, unas breves pinceladas de una vez que hemos valorizado, que hemos puesto en negro sobre blanco la importancia, en blanco sobre negro, como queráis, la importancia de la economía social para esta nueva normalidad, para esta construcción económica, reconstrucción, si queréis, de la economía social, sería cómo fomentarlo. En el ámbito del fomento público hay dos bloques importantes de políticas. Las políticas de carácter institucional, cultural y cognitivo, donde tenemos medidas institucionales y medidas de carácter cultural y cognitivo. Las primeras hablarían del reconocimiento de la identidad jurídica de las empresas de economía social, en tanto que entes privados, el reconocimiento de su capacidad para operar en cualquier sector de actividad y, por lo tanto, la eliminación de los obstáculos para ello, reconocimiento como actor político e interlocutor en la elaboración y ejecución de las políticas públicas y creando organismos públicos de fomento. Y en relación a las medidas de carácter cultural y cognitivo, sería difusión y conocimientos por parte de la sociedad, fomento de información en materia de economía social, que es lo que estamos haciendo, impulso a la investigación sobre economía social, y el segundo bloque serían las políticas de carácter económico y empresarial, habría ayudas de oferta, donde están los instrumentos presupuestarios, fiscales, económicos y financieros y el apoyo técnico y formativo, medidas de demanda, facilitando el acceso a los mercados extranjeros, por ejemplo, posibilitando el acceso a los mercados públicos, la contratación pública y regulando partenariados con la economía, entre la economía social y la economía pública, el sector público. Y por último, medidas dirigidas al empleo, ayudando estabilizando empleo en empresas de economía social y apoyando a la formación en esa economía social. Y yo, para concluir, y a modo de conclusión, poco más que decir, solo una cita retadora de un poema de Walt Whitman, Hojas de hierba, que dice lo siguiente: hoy antes del alba subí la colina, miré los cielos apretados de luminarias y me dice a mi espíritu: cuando conozcamos todos estos mundos del placer y la sabiduría de todas las cosas que contienen, ¿estaremos tranquilos y satisfechos? Y mi espíritu dijo: pues no, ganaremos esas alturas solo para seguir adelante. Eso es lo que tenemos que hacer, seguir adelante, pero con las herramientas adecuadas. Muchas gracias por estar ahí y me pongo a vuestra disposición, pues si necesitáis alguna aclaración o me he expresado mal o no se me ha oído, qué sé yo, para lo que consideréis. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonia. ¿Tenéis alguna pregunta? Recordad que podéis utilizar el chat para hacer preguntas y que también podéis levantar la mano, es decir, el muñequito que veis ahí abajo, ¿vale? Si le dais ahí, bueno, pues entonces se levanta la mano y ya, vamos, entonces el orador ya lo ve. Bueno, ahora vamos a dar paso a Raúl Contreras, que es el director de Nitúa, y que nos va a contar su experiencia dinamizando el emprendimiento. ¿Hay algún ruido por aquí? ¿Hay ruido por ahí, no? ¿Sí? Muy bien. ¿Puedes compartir, Raúl? Sí, voy a ello. Se oye un ruido de fondo, ¿no? Raúl, creo que el ruido de fondo es tuyo. Sí. Pues vamos a ver, bajaré un poco el micro. Sí. Antes, espera que arranque esto. Con clicar encima del archivo debería abrirse. Compartir. Ahora. A ver si ya funciona. Muy bien, se está viendo perfectamente, Raúl. Se está viendo muy bien. Vale. Perfecto. Pues nada, te dejo la palabra. Si es un... Vale.
Bueno, pues hola a todos y a todas. Gracias por estar aquí compartiendo con nosotros este espacio donde, bueno, pues vengo a sumarme como otra voz más que venga a poner, bueno, pues una nota sobre lo que es la empresa social y cómo esa empresa social, pues para nosotros tiene la claridad de ser un motor de cambio sobre el modelo. Dentro de esa propuesta y esa voluntad clara de que el modelo necesita ese cambio, la empresa social, a mí me gusta ubicarla desde las personas, desde la realidad de las personas que son las que al final van a emprender. Entonces hay veces que el dibujo de la propia empresa se apodera un poco del protagonismo de toda la historia. Y me gusta empezar por las personas. Creo que además, si hablamos de cultura emprendedora, estamos hablando de muchas personas que día a día se lanzan a emprender y a conseguir, pues algunos, sobrevivir en el día. Y lo hacen con arrojo y lo hacen, bueno, pues seguramente atravesando algunos valles y algunas complicaciones que muchas de nosotras no sabríamos qué hacer con ellas. Y dicho esto, creo importante también señalar que esas personas son personas que al final lo que hacen es implicarse en una causa. Hay algo que les levanta, hay algo que es lo que les mueve la sangre día a día y suele ser bueno, pues un asalto contra algo que o bien es indigno o bien está generando problemas a las personas o al planeta y se está quedando en la cuneta sin ser resuelto. Entonces es cuando uno coge ese norte y decide que ese va a ser el leitmotiv de su pelea. Creo que un elemento importantísimo para esa persona que emprende es la claridad del objeto social. Yo cuando me reúno con emprendedoras siempre les suelo pedir que me la cuenten en una frase. Si no sabemos realmente meter en una frase qué es lo que queremos cambiar, pues lo tenemos complicado. Y pensad que la claridad del objeto social es el elemento clave que tenemos que desarrollar porque luego todo esto se va a ver metido dentro de una estructura gigantesca que es el mercado y las finanzas y las ventas y demás, y las provocaciones diarias a abandonar el objetivo van a estar servidas. Yo creo que es importante señalar aquí cómo hemos tenido la desgraciada habilidad siempre en la sociedad de permitir que las herramientas se conviertan en objetivos. Y cuando eso pasa es cuando ya no nos sirven para nada, incluso pueden servir para el mal. Es decir, un ejemplo fácil y directo es el dinero, una herramienta inteligente, capaz de generar el intercambio entre las personas, que en el momento en que deja de estar al servicio de las personas para convertirse en un objeto de codicia y de búsqueda en sí mismo, bueno, pues destroza casi todo lo que pilla, ¿no? Bueno, pues también en el emprendimiento social, en la empresa social, nos vamos a encontrar con que la necesidad que nos origina la empresa en su día a día va a tensar sobre el objeto social en muchas ocasiones. Y si llega el día en el que tenemos que defender antes la herramienta que el objetivo, a lo mejor es el día en el que tenemos que cambiar de herramienta. En cualquier caso, el emprendedor social, la persona que emprende detrás de un objetivo suele hacerlo al revés, lo que le permite ser resiliente. Yo puedo cambiar de herramienta siempre que lo necesite, porque lo que no cambio es mi objetivo, mi causa. Vamos a dar por hecho, por lo tanto, que esa persona emprendedora tiene claro qué va a cambiar en la vida de las personas o del planeta o en ambos, y una vez eso lo tiene claro, su implicación responsable es absoluta. Es decir, estamos hablando de gente que se dedica en pleno
a resolver esa situación y a satisfacer esas necesidades. Y lo hace además de una forma valiente, porque se va a encontrar muchas cosas en contra. Es decir, realmente bueno, pues no está hecha o diseñada ni las herramientas económicas, ni el modelo de gestión económico, ni siquiera las leyes, para que un emprendedor social consiga hacer lo que va a hacer. Y eso significa que tiene que tener un conocimiento grande de lo que es la herramienta empresarial. O sea, no nos va a valer solo la buena voluntad, no nos va a ser suficiente el conocimiento del fin, sino que tenemos que conocer la herramienta, tenemos que saber lo que es la empresa y cómo manejarla, y tenemos que en ese manejo de la herramienta conseguir, perdonad, que estaba sonando el teléfono y pensaba que era un problema de la comunicación, pero como no me decís nada, sigo. Bueno, lo que estábamos planteando es que esa persona, por lo tanto, va a remeter o a tener que resolver todos estos problemas que le van surgiendo por la inadecuación del origen de las herramientas, de las normas, para el objetivo que tiene que buscar. Y eso va a exigir ser profesional y ser una persona capaz de desarrollarlo todo con el fin de conseguir su objeto social. Además, es una persona o la emprendedora que sabe que no puede hacerlo sola, que sabe que requiere de compartir el camino, porque el camino es complejo, porque no hay ningún objeto social o ambiental que se pueda resolver de una forma sencilla, simple y desde bueno, pues la acción de una única persona. Y eso significa que va a tener que cooperar hacia afuera de la empresa con sus grupos de interés, con otros actores que van a participar del objetivo, y quiere decir también que va a bajar y que va a estar funcionando también de una forma colaborativa y compartida hacia adentro de la empresa. Entramos, por lo tanto, en bueno, pues una necesidad de compartir recursos y conocimientos para conseguir el mayor impacto. Y esto nos lleva al emprendimiento colectivo como quizás el que podría ser el más natural o el que en mejores resultados podría aportar a la empresa social. Es, por lo tanto, otro elemento diferenciador que bueno, ponemos encima de la mesa, y es el origen de ese colectivo emprendedor como más natural, que en el mundo de la economía social también existe, pero que en el resto de la economía pues parece como que queda más personalizado, más en alguien concreto que es el líder indiscutible de todo el proyecto. Vamos, por lo tanto, a situarnos en de qué estamos hablando. Una empresa social, por lo tanto, ¿qué es? Pues si lo que tenemos que tener claro es en que cambia la vida de las personas y del planeta bueno, pues lo que le estamos diciendo es que esa empresa social tiene unos objetivos a cumplir y que esos objetivos los puede conseguir de distintas maneras. Lo puede conseguir por medio de su proceso de producción o lo puede conseguir por medio del producto o el servicio que genera, o lo puede hacer con ambas a la vez. Esto nos sitúa, desde luego, en la situación de una empresa cuyo producto puede ser el generador de impacto y que, bueno, pues podría multiplicar ese impacto si además trabajara en el proceso. O lo que es lo mismo, a la empresa social no solo le importa el fin, o sea, el resultado, el servicio, el producto, sino que le importa también el cómo, porque en el cómo va a tener relación directa con el impacto. Y aquí es donde vamos a tener que introducir perfiles profesionales que son capaces de hacer esto. Y ahí en la diapositiva os apunto pues quizás los principales, ¿no?
que serían los dos primeros, el emprendedor social y el intraemprendedor. Estamos hablando de un nuevo emprendimiento o de revolucionar dentro de una estructura existente, que no sé, no me atrevería a decir si uno tiene más impacto que el otro, dependerá de dónde esté cada uno, pero evidentemente el intraemprendedor, que es una figura que se oye menos, podría ser el gran generador de impacto en dimensión si lograra actuar sobre estructuras grandes. Y por lo tanto creo que es un elemento también a potenciar dentro del concepto de empresa social como una nueva división que arranca y que ahora que estamos con pandemia y entendemos muy bien lo del virus, pues es un virus que se introduce en el modelo para ir cambiándolo. Y ya sabéis que una cosa muy pequeñita puede cambiar muchas cosas muy grandes. Por último, os planteo ahí el trabajador acompañante, más que nada pues porque es un perfil concreto sobre lo que es la gestión de personas. La gestión de personas que no de personal. Y bueno, pues es una persona que es capaz de mejorar los procesos de empleabilidad de aquellos que lo han tenido más complicado. Se aplica especialmente en el mundo que nos ha contado bastante Pilar de la inserción laboral. Hay otros perfiles, al final evidentemente estamos hablando de gente profesional en la creación y gestión de esas empresas sociales. Y cuando tenemos esto, cuando ya tenemos a estos profesionales, tenemos a este equipo emprendedor, evidentemente ahora lo que nos toca es crear un modelo de negocio capaz de construir algo distinto. Por eso de que el cómo es importante. Y es importante por dos razones. Es importante porque no queremos generar con nuestra acción más costes sociales o ambientales, sino lo contrario. Y segundo, pues porque tenemos que hacer que la empresa sobreviva. Y aquí tenemos un elemento a favor, y es que si bien la empresa de mercado, la empresa clásica, está trabajando dentro de ese pequeño trozo que es el valor financiero, donde las relaciones de intercambio de valor son normalmente bidireccionales, yo vendo y el otro me paga y vuelvo a fabricar, bueno, pues nosotros ahora vamos a tener más. Nosotros vamos a tener, además de ese valor financiero, vamos a tener ese valor social y ese valor ambiental. Eso quiere decir que nuestro valor añadido es mucho mayor y que ahora lo que nos toca es saber cómo retornar ese valor a nuestra unidad de producción. Y es donde entra el modelo de negocio. El modelo de negocio nos va a contar cómo una empresa puede sobrevivir en su actividad económica y, por lo tanto, cómo genera un ciclo que tenga los retornos adecuados sobre el valor añadido que ha generado. La empresa social, como os digo, tiene tres valores y eso le permite trabajar en esa relación bidireccional clásica, pero también le permite hacer otras cosas. Puede estar generando valor sobre un grupo de interés, esos circulitos que veis alrededor representan los diferentes grupos de interés que se apropian lícitamente del valor añadido que se ha generado y bueno, pues la empresa puede diseñar en su modelo de negocio que un grupo de interés no sea el que genere el retorno, pero sí que podría ser perfectamente un grupo de presión sobre un tercero que generara el retorno de ambos. Y de esa forma estamos triangulando, estamos posibilitando que por un lado vaya el cliente y por otro vaya el beneficiario. Y esto hace unos años nos lo cuestionaría todo el mundo porque no mirarían a la calle y no lo encontrarían. Hoy no nos los cuestiona nadie porque ya los señores de Google o Facebook nos han enseñado cómo te pueden regalar la cuenta de correo y no pagas un duro. No pagas un duro como factura, porque todos sabemos que hay detrás otras cosas. Pero me vale el ejemplo no para defender lo que están haciendo estas empresas, sino para entender, para comprender que estas empresas sí que han sabido triangular
y encontrar un beneficiario que no es el que paga directamente en euros, sino que lo que hace es facilita una información que otra persona, otra entidad, otro grupo de interés paga por ella. Entonces, estamos triangulando. ¿Qué es lo que nos pide la situación? Lo que nos pide es, tenemos que ser empresas innovadoras, que sepan crear modelos de negocio que faciliten todos los retornos posibles. Y cuando tengamos todos los retornos, quizás podamos decidir que este retorno concreto no lo queremos recuperar y lo ponemos dentro de nuestro plan de responsabilidad de la empresa, o al contrario, lo recuperamos todos, lo que nos dará la posibilidad de ir incrementando constantemente nuestro impacto. Es muy importante, por lo tanto, tener ese objetivo que decía al principio social fijo y claro, para luego crear un modelo de negocio capaz de alimentar esa unidad de producción para conseguir el objetivo. La armonía entre el modelo de negocio y el objetivo debe estar asegurada para evitar esas tensiones que antes comentaba. Y ello me lleva a la siguiente pieza, que es internamente en la empresa, ¿cómo podemos conseguir que esos modelos funcionen? Pues evidentemente, si una persona que emprende con carácter social y ambiental está generando más valores, tendremos que tener un modelo que sepa trabajar con todos esos valores. Y ese modelo es el del triple balance, el del triple valor. Un modelo que ha tenido desarrollos narrativos largos, pero que parece que nunca ha logrado entrar o nunca había logrado entrar en las cuentas de la empresa. Y lo que nosotros planteamos es que sí que tienen que entrar. Veis ahí en la diapo el esquema donde a la parte izquierda inferior vemos el clásico, ¿no? Donde el mundo financiero es el que toma la posición de decisiones. El social y el ambiental entre ellos se entienden, pero apenas si tienen una situación tangencial con el... Perdón que os he cambiado sin querer la diapositiva. Tangencial con lo social y lo medioambiental. Cuando nos hablan de la economía sostenible, pues entonces nos están diciendo que nos metamos en el cruce de los tres círculos. ¿Lo veis ahí? Pues esa intersección es la que viene a definir la economía sostenible. Nosotros lo que traemos es la necesidad de saber crear el valor, de saber medir el valor y de saberlo gestionar. Y conforme hagamos esas tres cosas, pasaremos de ese dibujo de la economía sostenible a un dibujo del óptimo de la empresa social, en donde la intersección se va haciendo grande hasta que monta un círculo sobre el otro y los hacemos coincidentes y además les damos las tres dimensiones. Estamos hablando aquí, por lo tanto, de esos profesionales que saben crear el valor. Algunos de ellos los hemos mentado, otros no, pero evidentemente valor que vamos a tener que medir. Y vamos a tener que medir porque lo que no medimos difícilmente lo vamos a saber gestionar de forma eficiente. Por lo tanto, aquí entraríamos en todos los procesos de medición del valor social y del valor ambiental, que es algo que ya está incluso, modelizado, hay formación, hay incluso un informe del Parlamento Europeo que nos dice cómo se tiene que hacer, porque con esa medición vamos a homogeneizar los lenguajes, vamos a conseguir que lo social y lo ambiental se entiendan en la mesa con lo financiero y podamos ponerlos ya en tres dimensiones hacia arriba para juntos aportar el mayor impacto social posible sobre una estructura económico-financiera sólida. Ese es nuestro destino con la gestión del triple impacto. El resultado de esto es cambiar la ecuación económica.
La ecuación económica hasta ahora trabajaba en parámetros financieros y nosotros nos la llevamos a trabajar con los tres, tanto en el ámbito microeconómico, o sea, en el mundo de la empresa, en el mundo de la ONG, en el mundo del ayuntamiento o de la administración pública, como en el espacio macro, donde al introducir estos valores también nos cambian radicalmente sus resultados. Y si antes la compañera nos hablaba del PIB, imaginaros un PIB que tiene los tres valores, ¿no? En este momento aquí en Itua trabajamos, por ejemplo, con una balanza de pago rural-urbana con los tres valores. Cambia radicalmente el resultado de la balanza. Cuando cambiamos esos parámetros macro, tenemos otros datos para tomar decisiones políticas y económicas. Por lo tanto, iremos también cambiando realidades gracias al conocimiento de la otra foto que no solo tiene lo financiero, sino que lo tiene todo. Las consecuencias de todo este modelo, ¿a dónde nos llevan? Bueno, pues nos llevan a que tenemos unas empresas que se van a meter en cualquier terreno. Es decir, los objetos o los desarrollos de esas empresas no tienen límites. Podemos estar hablando de cómo acabar con el problema de los purines y por lo tanto estar generando una afección positiva y un impacto tanto social como ambiental desde toda una estructura que acabe con ese problema y seguramente acabará ese problema también acabando con un proceso productivo que no tiene sentido. O podemos estar hablando, como nos hablaban antes, de empresas de inserción o de energías o de lo que queráis. Y cuando cualquiera de esos ámbitos, tanto en el proceso productivo como en el producto, nosotros vamos a la búsqueda del objeto social que habíamos blindado, es cuando tenemos en las manos una herramienta potente de cambio que nos va a afectar a todo. Nos va a afectar a la idea de negocio. La idea de negocio no nos vale ya cualquiera. Tiene que ser una idea capaz de servir al objeto social. El modelo nos pasará exactamente lo mismo, ya lo hemos visto y no me extiendo. La gobernanza desde esa colaboración que comentaba y desde esa corresponsabilidad nos va a llevar también a la necesidad de compartir con los grupos de interés los procesos de decisiones, porque vamos a trabajar de otra manera en la resolución colectiva, ¿no? Vamos a hablar de finanzas con impacto. Evidentemente, cuando introducimos más valores tenemos más resultados y hay gente y hay dinero en la calle que está exigiendo otras condiciones no solo del tipo de interés para depositar o invertir. El marketing, cuando le ponemos el apellido social, no estamos hablando de cómo vender lo que la fundación de una empresa está haciendo, sino de cómo vender otro modelo de empresa, ¿no? Podemos hablar de infraestructuras, de compartir infraestructuras, de aprovechar infraestructuras infrautilizadas, porque cuando el objeto es social o ambiental, la cooperación con terceros es mucho más fácil, porque no hay competencia financiera, sino que hay colaboración. Y así iríamos uno a uno hasta el final, hasta la viabilidad económica, que evidentemente si hemos conseguido generar retornos económicos de los valores sociales y ambientales, puede ser una viabilidad pues que si bien ha asumido unos costes que otras empresas no asumen o que exportan, que se quitan de encima, bueno, pues la nuestra no, la nuestra es una empresa responsable que sí que gestiona sus costes sociales y ambientales, pero genera sus beneficios ambientales y sociales superiores y el neto es positivo y por lo tanto pues la viabilidad económica de ello también se va a beneficiar de esas finanzas éticas, de ese marketing social, etcétera, etcétera, que irán reduciendo costes para compensar a aquellos que no exportan. Nos queda, por lo tanto, ubicar esa empresa en el territorio. Cuando yo empecé a trabajar o a compartir, sobre todo con entidades sociales, con ONGs, la clave estaba en que se trabajaba para algo o para alguien. Hubo mucho tiempo de debate para
poder llegar a escuchar a la gente hablar de trabajar con, no para. Trabajamos con la gente. Bueno, pues aquí yo creo que ha llegado ya el momento, y me lo anunciaba un amigo mexicano que decía, vas bien, llegarás al desde. Pues este es el desde. Ahora trabajamos desde el territorio desde su riqueza, desde su cultura, desde su conocimiento, para que desde el territorio y con el territorio seamos capaces, desde esas empresas sociales, de crear colaboraciones, de crear implicaciones bidireccionales de la empresa con el territorio y del territorio con la empresa para abordar ese concepto que luego sé que Salva nos contará con más detalle, que es el del bioterritorio, un espacio donde vamos a hablar de la implicación de la empresa social en los objetivos mayores del territorio. Estamos, por lo tanto, con una herramienta. Eso es una empresa social, es una herramienta. Y lo repito porque me vuelvo también al principio. Si no quiero que la herramienta se me convierta en objetivo y que pasado mañana haya que hacer cualquier cosa para salvar la empresa, incluso cargarse el objeto social, bueno, pues habrá que tener muy claro que esto es una herramienta, que su objeto es servir a la vida. Cuando se sirve a la vida, se sirve al planeta y se sirve a las personas. Y para ello utilizará el conocimiento libre, porque en el mundo de la empresa social el conocimiento es libre, no se pone bajo cadenas ni patentes, y además, bueno, todo su desarrollo nos estará mostrando lo que son las transformaciones ecosociales, que son aquellas que tienen en cuenta pues todo el entorno real de generación de valor y de impacto. Como veis, bueno, pues yo estoy convencida de que la empresa social es un motor de cambio, porque si esto es lo que hicieran las empresas, difícilmente volveríamos a encontrar situaciones en las que las personas tienen que servir a la economía, aún a costa, en muchos casos, por desgracia, de su propia vida. Y lo dejo aquí, no sin antes, bueno, pues invitaros a ser creadores de cambio y a exigir a vuestras herramientas que sean capaces de desarrollar el mayor impacto posible. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, Muchas gracias. Sí, Sí. hola. ¿Puedo hacer una consulta? ¿Alguna pregunta? Sí, sí, en el contexto actual que estamos viviendo, en esta situación de pandemia a nivel mundial, ¿creen que, Raúl, que la economía social, esta empresa social, sería como una apuesta cierta para comenzar a generar ese cambio, evidentemente, que está ocurriendo en la sociedad y en los mercados, evidentemente? Sin ninguna duda. Es más, puedo aceptar un poco la frustración que ya vivimos un poco en el 2008 de creo que todo va a cambiar, por fin nos vamos a dar cuenta, y luego no es tanto, pero sin ninguna duda la empresa social es una herramienta necesaria para ese cambio, y desde el momento en que todas sus decisiones van a recoger esos tres valores, y hay algo que no he verbalizado, pero que seguramente muchas habéis recogido de mi exposición, y es que la empresa social no suele quedarse en las consecuencias, porque las consecuencias perpetúan el problema, lo que no quiere decir que no haya que trabajar con las consecuencias, porque cuando uno tiene hambre tiene que comer, y si no lo pasa muy mal, ¿no? Pero la empresa social suele ir a por las causas. Entonces, si no vamos a por la causa, seguramente no podré decirte que la empresa social va a conseguir ser herramienta de cambio en esta situación. Si vamos a por la causa, fácilmente. Bueno, pues hay documentación extensa
sobre cuál puede ser el origen de este virus, de otros y de bacterias que puedan cada 2 por 3 estar golpeando a la humanidad, a las personas. Y bueno, pues entre las causas objetivas y presentadas desde el mundo científico, pues hay muchas que vienen de la producción económica, de los modelos de producción. Y esos modelos de producción nos están tocando. Comentaba antes el tema de los purines, que veía un documental hace no mucho que nos decían cómo les inyectan a los cerdos antibióticos todos los días, hasta el punto que ya tienen bueno, pues algunas bacterias que son resistentes a todos los antibióticos que tenemos. El día que esa bacteria salte de los cerdos a las personas, pues habremos pasado del virus a la bacteria. ¿Y esto lo puede arreglar la empresa social? Hombre, por supuesto, porque no es portacostes. Porque cuando se genera un coste social o ambiental, lo incorpora en su cuenta de explotación. Claro, si los que están exportando hay un coste de una magnitud salvaje, lo exportan y no tienen nunca la carga de ese coste, no van a reaccionar nunca a solucionarlo, porque no les salen las cuentas si lo resuelve. Por lo tanto, el modelo que propone la empresa social es un modelo que incorpora todas las, y plataros que me resisto a decir externalidades, porque creo que la externalidad tiene más un significado dentro de lo que no puedo evitar. Pero esto no solamente sí se puede evitar, sino que se debe evitar. Y por lo tanto son exportaciones. Que si la empresa social fuera la que dirigiera los cambios en el modelo, desde luego la incorporación de todos estos problemas serían en el propio modelo económico y quedarían resueltos porque no son rentables, sin más. No he salido de hablar de economía y ya lo he resuelto. Esa creo que es una de las grandes bazas que la empresa social pone encima de la mesa y que, bueno, sabemos que el mercado no está muy por la labor de reconocer todos los valores, que está obsoleto y sabemos que no va a ser fácil. Pero es incuestionable y ya en estos momentos lo podemos demostrar, cuantificar y monetizar y ponerlo en euros encima de la mesa de quien quiera. Sí, evidentemente que va a haber debe existir ya un cambio de paradigma con respecto a la producción y administración de la empresa clásica. Me parece que en este aspecto acá juega un rol muy importante el Estado. Yo estoy hablando desde Argentina, de Mendoza, Argentina, y bueno, donde vemos que todavía continuamos con ese paradigma de producción clásico, y donde creo que el Estado debe fomentar de alguna manera o promocionar de manera más activa la existencia de esta empresa social. Si bien acá se está trabajando desde la área de economía social en general, pero creo que no se termina de poner las fichas completamente al tema de la empresa social. Por eso me parece que esto es un punto de inflexión ahora, esta situación que estamos viendo, porque es una crisis socioeconómica muy aguda aquí en Argentina, y que nos va a llevar muchísimo tiempo. Por eso, bueno, coincido con vos en esto que me decías que el tema de la empresa social acá tiene que surgir, debe hacer un aporte importante a la sociedad, me parece. Pero mira, no sé en Argentina si esta figura existe, pero aquí, derivado de normativa europea, la compra pública está ya obligada, otra cosa es que lo esté haciendo, pero está ya obligada a la inclusión de cláusulas sociales y ambientales en la contratación pública. Incluso la norma llega a plantear sustituir el precio por el coste del ciclo de la vida de un producto a la hora de adjudicar las compras públicas. Bueno, pues en España la compra pública es 250 millones de euros. Si ese 250 millones se gestionara con criterios sociales y ambientales, seguramente ese apoyo que tú andas comentando, pues tendría otro tono, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, muy buena respuesta. Bueno, gracias Raúl. Si no hay más preguntas, pasaríamos a la mesa de experiencias que moderará Antonia Sajardo. Así que pediría a Antonia Sajardo que
que se incorporara, que abriera micrófono y vídeo. Y bueno, pues nada, que tomara la palabra. Sí, estoy aquí. Lo único que ahora no sé por qué no puedo compartir vídeo, pero bueno. En Sí, fin, tú no dale, puedo verás. compartir. Sí, no, darle no, ¿eh? No sé qué pasa. Pero bueno, me Sí, oís. ¿Has probado a salir de la plataforma y volver a entrar? Ah, vale, eso no, pero es que no me estoy intentando. Vale, A veces hace, voy a salir y hace entro. el papel del reseteo, digamos. Hace, A ver, sí, no puedo. eh, Voy a salir y entrar, Pilar, tienes razón, porque no hay sí. manera. Vale, Bueno, este es el momento en que nos tomamos un café, ¿no? Y nos hacemos así un poco de ejercicio. Bueno, también podemos hacer eso. Si queréis, hacemos 5 Sí, minutitos de descanso, por ejemplo. Son 12 y cuarto. hacemos esto, ¿no? Continuamos a 12:30, si os parece. ¿Vale? Vale. Gracias, Vale. Pilar. Venga, pues hacemos esto, ¿eh? A Vale. 12:30 continuamos. Ok, gracias. Bueno, Para la grabación. gracias.